Estamos en tiempos con muchos compliques y problemas, y por eso vamos a considerar entonces una palabra que nos oriente para precisamente poder manejar, conducir o pasar por estos tiempos. Vamos a ir al capítulo 1 del libro de Job. Vamos a meditar en la palabra de Dios para ver qué nos enseña hoy. Libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de toda aquella región. Bueno, lo primero que nos muestra este libro de Job es el perfil del protagonista. Cómo era este varón. Y hay aquí, del 1 al 3, en estos versículos, 6 puntos que nos describen el carácter, el temperamento, la personalidad de Job, que vamos a mirar con detenimiento basándonos en la Nueva Traducción Viviente. Nos dice allí que era un hombre intachable. Entonces, pongámonos en una especie de escena de la antigüedad, en un hombre que tenía algunos conocimientos y revelación de parte de Dios, pero no todo el conocimiento que tenemos nosotros. Hay cosas que el Antiguo Testamento no le reveló a los creyentes como lo ha hecho el Nuevo Testamento con nosotros. Por eso debemos considerarnos muy bendecidos, bienaventurados, porque a Dios le plació mostrarnos su verdad a través de la Escritura. Entonces, este hombre, sin embargo, tiene una relación con Dios de alguna manera muy especial. Tan especial, diríamos nosotros, que mereció quedar consignado en la Escritura como uno de los maestros de la paciencia y del sufrimiento. Cuando hablamos de Job, hablamos de esas dos palabras. Nos dice entonces que era un hombre intachable, en primer lugar. Antes de considerar esto, podemos preguntarnos algo que es crucial para nuestra vida espiritual y emocional. ¿Cómo querríamos ser recordados? Supongamos que estamos en los últimos tiempos sobre la tierra y que el Señor por alguna razón ya nos está llamando y queda un legado de parte nuestra, una herencia espiritual. ¿Cómo nos van a recordar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos y familiares no tan cercanos? Bueno, Job mereció ser recordado. Y eso ustedes saben que es por la obra del Espíritu Santo en el autor sagrado que hizo que esta vida pudiera servir de ayuda, de bendición para nosotros, para orientarnos de muchas cosas. Entonces lo primero que tenemos que considerar es que Job pertenece a un grupo de personas que son diferentes del montón y resaltan. Ustedes pueden dividir la humanidad fácilmente en dos grupos. Unos donde se mete una gran multitud de personas que no se diferencian en muchas cosas profundas y trascendentales, y unos pocos que son los menos frecuentes de la humanidad, los más raritos, incluso un poco excéntricos, algunos de ellos,
pero que tienen un algo muy especial. Son diferentes porque esa fue su escogencia de vida y resaltan, brillan, pero no por mérito propio. Esta es una de las revelaciones del Nuevo Testamento. El mérito es del Hijo de Dios manifestándose en la persona del creyente. Entonces Job nos sirve perfectamente bien como ejemplo para saber qué es lo que Dios quiere de cada hombre. Porque de alguna manera el creyente que resalta en la Escritura refleja en algo la personalidad del Hijo de Dios, aunque Job no lo conoció. Vamos a ver que tiene 4 características, o 6 mejor, que ponen una marca, una impronta muy grande en esa historia. No tienen mérito propio, sino que son maleables estas personas que resaltan. Son como el barro blando en las manos del alfarero. Dios quiere formar un temperamento, un carácter, y estas personas se dejan. El carácter es el que refleja la personalidad de Dios a través de Jesucristo. Job era uno de ellos. Entonces nos dice que era intachable. La Reina Valera dice que era perfecto. Esta palabra nos causa un poco de confusión porque cuando hablamos de perfección pensamos algo que no tiene defecto en sí mismo. La Biblia nos muestra que no es un defecto externo, sino que no es una ausencia de defecto externo, sino que es una intención pura y transparente la que marca este atributo en el corazón del hombre llamado así, intachable o perfecto. El intachable o perfecto no es que no tenga pecado, sino que apenas lo reconoce en sí mismo lo entrega inmediatamente. No es que no tenga defectos, sino que cuando los ve en sí mismo, un orgullo, un egoísmo, inmediatamente va de rodillas en oración a pedirle al Señor cambio sobre ese defecto. No es que no cometa equivocaciones, se equivoca, pero guiado por el Espíritu Santo de esas equivocaciones siempre sale una bendición. Ese es el hombre intachable. Tal vez una idea que nos sirva para aclarar esto de intachabilidad. La intención pura y transparente se encuentra en Colosenses 3:23. Dice, y todo lo que hagáis, todo, cada obra, cada acción, cada palabra, hacedlo de corazón, como para el Señor. Son 2 frases allí importantes. De corazón. Cuando yo hago algo de corazón, estoy buscando dentro de mí las mejores motivaciones para hacer ese algo. Estoy buscando los valores más altos para que lo que termine siendo hecho sea precisamente en la mejor calidad posible. Por eso hablábamos de intención pura. Y estoy diciendo con esto, hermanos, que este es uno de los secretos más vitales, más valiosos a través de la palabra de Dios. El Señor no mira tanto lo que hagamos hacia afuera, como la intención con lo que hagamos las cosas. Aún las equivocaciones pueden tener una intención sana, una intención de no hacer daño. Por esa razón, entonces la equivocación va a servir para crecimiento. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Pero ¿cómo hago yo lo mejor? Como para el Señor. Si yo estoy mirando lo que estoy haciendo, la tarea que sea que esté desempeñando, la labor, el trabajo, desde un trabajo por escrito en mi computador hasta lavar los platos o coger una escoba, yo lo que hago es mirar al Señor para hacerlo como para Él. Entonces la intención siempre será la mejor. Porque si quiero llevarle a Él lo mejor de mí, las primicias de todo lo que haga, siempre le llevaré
precisamente lo que encuentre mejor, no lo peor ni lo menos grave. Y no para los hombres. ¿Por qué nos pone esa claridad? Porque aquí nos muestra el Espíritu Santo que Dios lo ve todo. Él está mirando entonces la intención profunda del corazón puro. Pero si lo hacemos para los hombres, a veces tratamos de engañarlos un poquito, de hacerlo un poco más cómodo para nosotros, de no incomodarnos tanto, de tal manera que no termina hecho a la perfección, pero cuando es para Dios, sí, porque sabemos que Él lo ve todo. Era entonces Job intachable y perfecto. Era íntegro, dice este versículo en la Nueva Traducción Viviente, o sea, recto. En el diccionario bíblico, la integridad es la misma transparencia. Cuando hablamos de algo íntegro, es algo completo, algo entero, algo total, algo que no tiene fracturas interiores, no tiene engaños, no tiene apariencias. Entonces tenemos aquí hasta el momento, por un lado, un hombre que tenía una intención siempre limpia y transparente, que lo hacía todo como para Dios y que además era completamente sincero e íntegro, era pleno en todo lo que hacía. Ojalá de nosotros pudiéramos decir lo mismo. Hasta ahí tenemos a un tremendo varón de Dios, pero nos dice además que era temeroso de Dios. Yo no puedo ser temeroso de Dios si no conozco a Dios, en por lo menos algunos de sus atributos principales. Si no sé que Dios es todopoderoso, si no sé que Dios es santo, si no sé que Dios es omnipotente, entonces mi pensamiento va a ser puramente humano, limitado, y por tanto no voy a confiar en la provisión ni en la soberanía de Dios. El primer requisito para temer a Dios es conocerlo. Y para conocerlo ya sabemos, tenemos que estudiar la palabra. Una vez que conocemos a Dios, entonces nos volvemos respetuosos de Dios, que es el otro sinónimo de temeroso. Lo respetamos precisamente porque lo vemos grande, inmenso, hermoso, santísimo y también temible en su ira. No podemos engañarlo, porque hay de nosotros. Temeroso es ser también reverente de Dios, es que lo que Dios dice se respeta y se convierte en una ley para mi vida. Reverente es inclinar mi cabeza delante de Dios y de sus cosas. Reverente es buscarlo con asiduidad, pero también con respeto y humildad. Y si soy respetuoso y reverente, entonces soy obediente de Dios. Todo eso es lo que implica el ser temeroso. Miren el perfil de Job. Nos dice en cuarto lugar que era apartado del mal. Entonces, tenemos aquí a un varón que sabe por qué hace las cosas, sabe cómo las hace, cómo las presenta al exterior, conoce de Dios, es tremendamente respetuoso de Dios y por tanto se aparta fácilmente del mal. Ve la tentación, ve la ocasión de caer y se va, se aleja, se aparta. No permite la más mínima cercanía al pecado. Insisto, no por eso hay que decir que vidas así no tienen pecado. Porque por sí solo el orgullo continúa acompañando a estos varones perfectos, la soberbia. Y el orgullo y la soberbia son pecados. Entonces ocurre que lo que hace es que estos varones es continuamente estar apartándose del mal, pero estar confesando cada rato sus fallas y sus pecados. En el versículo 2 nos decía que tenía 7 hijos y 3 hijas. Vamos a ver lo que Job como padre hacía por estos hijos. Pero desde ya podemos adelantar
que Job era un buen jefe de hogar, un buen padre que vivía pendiente de sus hijos. Al parecer todos estos hijos eran mayores ya, por la forma como se desarrolla el relato. Sin embargo, Job seguía pendiente de ellos. Una cosa es estar pendientes, estar intercediendo y orando por los hijos, y otra cosa es cargar las vidas de los hijos. Son dos cosas muy diferentes. Y es más, son opuestas. Un buen padre no significa que le resuelva los problemas a los hijos. Y en el versículo 3 nos hace una descripción de todo lo que poseía Job. En resumen, Job era rico. Entonces, ¿qué tenemos? Un varón de un temperamento, de un carácter, de una personalidad muy importante, muy completa, muy íntegra y que agradaba a Dios. Además era buen padre y además había sido bendecido con posesiones materiales. Entonces uno dice, la vida de Job es una bendición, no tiene ningún problema, pero había uno que era de los más frecuentes para él y que también nos sirve de ejemplo a nosotros. Dice en el versículo 4 y 5, los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Eran 7 varones, ¿se acuerdan? Entonces, al menos una fiesta, ¿cada cuánto? Muy seguidas, porque eran 7. Una reunión oriental implicaba mucha comida y también bebida. Es muy probable que hubiera sobrepasado cierto límite de autocontrol cada uno de sus hijos en cada una de estas reuniones. Es decir, que llegaran casi a la embriaguez. Por eso, en el versículo 5 dice, cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Imagínense 7 varones haciendo fiestas, reuniones, rumbas de varios días. ¿En qué momento trabajarían? Si duraban 2 días las reuniones, 7 por 2, 14, al menos la mitad del mes lo gastaban en estas reuniones familiares. Si duraban 3 días eran 21, o sea 3 semanas, solamente una trabajando. Wow, con esta razón es que Job se preocupaba por ellos. Dice ahí, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job, y tenía razón, porque Job era un buscador de Dios, vivía en función de Dios, todo su perfil lo dice, pero además por ese desarrollo de la personalidad era alguien que agradaba a Dios. Sin embargo, Job tenía pruebas y dificultades, como cualquiera. Nos dice la primera de Pedro 5:9 que vamos a leer al final eso. Job era bendecido, pero tenía pruebas y dificultades. Estoy diciendo esto porque algunos cristianos a veces se sorprenden de que vengan sobre ellos problemas, como si hubiera calado muy hondo esa enseñanza errada de algunas iglesias donde se nos decía que por ser hijos de Dios podíamos vivir como hijos del Rey y por tanto protegidos en todo sentido, sin ninguna dificultad. No, eso no es cierto. La madurez y el crecimiento cristiano comienzan por aceptar que vamos a tener días así como buenos, también malos. Días con problemas, dificultades y preocupaciones. Y es que las dificultades forman el carácter. Por esa razón el Señor lo hizo también con el pueblo de Israel. Cuando Israel abandonó el desierto y entró en la tierra prometida,
tuvieron que conquistar a más de 30 reyes paganos. Y aún así, la tierra prometida no quedó del todo limpia. Y el Señor lo especifica en su palabra, que Él no la iba a limpiar para que no se durmieran sobre los laureles su pueblo, el pueblo de Dios, sino que tuviera dificultades de vez en cuando. Ahora, que el pueblo de Dios se buscaba más dificultades de las que correspondían, eso es otra cosa, porque se apartaban de Dios. Pero aún en el estado más cercano a Dios, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a ver momentos duros. Porque, vuelvo y repito, las dificultades forman tu carácter, lo fortifican, le dan temple. Por eso el peor error de un padre es tratar de evitar las dificultades en la vida de sus hijos. Cuando un padre empieza a hacer esto, no quiero que sufra, no, yo le voy a dejar todo lo mejor, la mejor educación, la mejor salud, una buena cuenta en un banco para que no se tenga que matar como me maté yo. No aprendió nada en la vida esa persona, porque lo que está haciendo es crear o criar un inválido emocional. No nos cansamos de ver casos como esos donde madres sobreprotectoras o padres sobreprotectores levantan unos pequeños monstruos recostados que son muy vecinos de los parásitos. Siempre tratan de ver cómo solucionan su situación de la forma más fácil, sin mucho trabajo, porque los padres los acostumbraron mal. Job tenía aquí un problema muy común entre los padres que buscan de Dios, y es que tenía hijos que estaban con un pie en el mundo. Esto es muy frecuente. Esa es parte de las dificultades que tenemos que vivir. Cuando hay alguien muy piadoso en una familia, usualmente se encuentra con alguien de la misma familia que se convierte en obstáculo, en tropiezo, en trampa y zancadilla. Porque hay que desarrollar muchas cosas en el carácter y el temperamento. Y una de esas es paciencia, sabiduría, tolerancia. ¿Y qué mejor que ejercer todo eso con nuestros propios familiares? Como estos hijos de Job vivían tan enfiestados, tan enjolgorios, pues podían pecar fácilmente. Por eso él era un padre con el peso de los errores de sus hijos. Ahora vamos a ver los movimientos invisibles que se empiezan a dar alrededor de la vida de Job y de sus hijos. Obviamente de su esposa también, que es nombrada de paso en el siguiente capítulo. Versículos 6 al 11. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. Acusador, Satanás. El Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. ¿Quién está definiendo el perfil de Job? El propio dueño de Job, el Señor Dios Altísimo. Él es el que está calificando la vida de Job como muy buena. Entonces obviamente Satanás entra con la envidia y con la inquina. Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Ahí se está burlando de lo que el Señor está diciendo. Sí, Job y su integridad. Espérate un momentico. Versículo 10. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades.
has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Aquí Satanás está poniendo también un cebo. No porque Dios vaya a morder la trampa de Satanás, sino que como es el acusador, está hablando de razones supuestamente ocultas, que en realidad son falsas, por las que Job es tan fiel con Dios. Entonces en la justicia Dios va a mostrarle a Satanás que lo que él dice es mentira. Por eso le va a dar el permiso. Pero aquí creo que debemos considerar cómo se mueven los hilos de nuestras vidas allá arriba. Ya lo vamos a ver con calma. Mira lo rico que es, dice. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Un día nosotros vamos a ver la eternidad y descubriremos en ese momento qué tan real siempre fue. Ahora lo digo en presente. La realidad espiritual es muy presente, es muy real. Así que no nos engañemos pensando que todo lo que vemos es lo que está delante de nuestros ojos y todo lo que oímos es lo que llega a nuestras orejas. Hay muchísimas cosas ocultas que son las razones por las cuales nuestra situación está como está. Hemos salido de dificultades. ¿Por qué? ¿Por nuestros méritos? No, porque miren aquí cómo Satanás está diciendo algo. Miren que sí es verdad. Dice, siempre has puesto un muro de protección alrededor de él. No se te olvide eso. Cuando estás en una temporada tranquila de paz, es que Dios ha levantado un muro de protección a tu alrededor. Eso no es porque tú tengas méritos, sino porque Dios en su infinita gracia le place hacerlo sobre quien Él mira. Obviamente que una persona obediente como Job hace que sea más fácil que Dios busque esa protección. Y dice aquí, Satanás, has hecho prosperar todo lo que hace. Esa es otra verdad que dice Satanás. Extraño, ¿no? El padre de mentira diciendo verdades. Pero como está delante de Dios, tiene que decirlas. Has hecho prosperar todo lo que hace. Si nosotros no tenemos prosperidad en todo lo que hacemos, podemos mirarlo de una nueva forma. Cuando algo bueno llega a nuestra vida, es porque Dios lo envía. Y es probable que cuando algo malo está viniendo sobre nosotros, es que de alguna forma Satanás está atacándonos. No siempre ocurre así, pero puede ser. Esta es una enseñanza que sale del libro de Job. Los hilos sobrenaturales son muchísimo más poderosos de lo que nos hemos imaginado hasta el momento. No somos tan libres en nuestras vidas como lo hemos pensado. Muchos de los accidentes pequeños, de las enfermedades, de las circunstancias, de las personas que conocemos, todo proviene de arriba. Satanás significa, ese nombre, acusador o adversario. Es lo que hace continuamente con nosotros. Nos acusa o se opone a nuestro caminar, como lo hizo con Job. Ahora puede que no lo haga con una calidad tan dramática como aquí, pero cuando tú estás decaído y te mantienes decaído mucho tiempo, pregúntate, ¿no habrá un espíritu de parte de Satanás que me está frenando el deseo de leer la palabra, de conocer más de mi Dios y Señor? Cuando no quiero servir a Dios, ¿no será que hay algo espiritual que me está atando, que me está encadenando a una inutilidad, a una esterilidad espiritual? Aquí en este pasaje vemos una conversación celestial que va a marcar muchas vidas abajo. Job, la esposa, los hijos y los amigos que llegan después.
Por eso, en el mundo cristiano se dice que lo que ocurre aquí en la tierra, primero ocurre arriba, en el cielo. Eso vuelve y nos lo aclara el libro de Daniel, cuando Daniel empieza a orar porque se está cumpliendo el tiempo de la profecía, y llega el ángel y le dice: estuve batallando 21 días contra el príncipe de Grecia y de Persia, no me acuerdo bien cuál de los dos, que no me dejaba venir hasta que vino la ayuda de Miguel. Por eso es que entonces recordamos la importancia, hermanos, de la oración y de la guerra espiritual, velando contra nuestro adversario el diablo, como nos dice la primera de Pedro 5:8, y tomando la armadura de Dios para resistir el día malo, como nos dice Efesios 6:13. Vamos a dejar por hoy ahí. Amén y amén.